2:13 de la madrugada, en una habitación casi completamente oscura, apenas iluminada por una luz amarilla débil que parpadea contra la pared. Una mujer está sentada en el borde de la cama, sin maquillaje, con los ojos hinchados y rojos. Su teléfono vibra una y otra vez sobre la mesa, pero ella no lo toma, no responde, no quiere escuchar más, porque esta vez no hay cámaras, no hay guión, no hay aplausos. Esto no es una actuación. Susurra con la voz quebrada. Esta es mi vida. Y esa mujer es Gabriela Spanik, y por primera vez en años, decide romper el silencio que la consumía por dentro. Un silencio pesado, doloroso, lleno de recuerdos que parecían enterrados, pero nunca olvidados. Un silencio que escondía una historia que, según sus propias palabras, se sentía como vivir en el infierno. Durante mucho tiempo, el mundo vio a Gabriela como una mujer fuerte, exitosa, radiante en la pantalla, pero detrás de esa imagen había grietas, grietas que nadie quiso ver, grietas que ella misma intentó ocultar, hasta ahora. Porque lo que comenzó como una historia de amor con Miguel de León, terminó convirtiéndose en una pesadilla lenta, silenciosa, destructiva. No fue de un día para otro, confiesa. Fue poco a poco, como una sombra que crece sin que te des cuenta. Al principio eran palabras, comentarios disfrazados de bromas, miradas que intimidaban, silencios que pesaban más que cualquier grito. Luego vinieron los momentos incómodos, las discusiones sin razón, las culpas que no le pertenecían, pero que ella terminaba cargando. Me hacía sentir pequeña, insignificante, como si nada de lo que hacía fuera suficiente. Recuerda, y su voz tiembla, no de debilidad, sino de algo más profundo, algo que ha estado contenido durante años. Lo más inquietante no era solo lo que pasaba, sino cómo pasaba. Puertas cerradas, lejos de todos, en un espacio donde la realidad se deformaba, donde ella dudaba incluso de sí misma. Había noches en las que me miraba al espejo y no sabía quién era, dice. Y en ese momento, el silencio vuelve a llenar la habitación, pesado, incómodo, real. Porque lo que describe no es solo violencia, es desgaste emocional, es control, es miedo. Es esa sensación constante de estar caminando sobre algo que puede romperse en cualquier segundo. No siempre deja marcas visibles, añade, pero por dentro te destruye. Hubo momentos en los que quiso irse, muchas veces, pero algo la detenía. Tal vez el amor que alguna vez existió, tal vez el miedo a no ser creída, tal vez la presión de mantener una imagen perfecta ante el mundo. Porque, ¿cómo explicas que la mujer fuerte que todos admiran, en realidad vive atrapada en una realidad que la consume? Me preguntaba, ¿quién me va a creer? Y esa duda, esa sola pregunta, la mantuvo en silencio durante años. Hasta ahora. Porque algo cambió, algo se rompió, o tal vez, algo despertó dentro de ella. Un día simplemente entendí que callar también era una forma de perderme, dice, y por primera vez, su voz suena firme, no fuerte, pero sí decidida, como alguien que ha tocado fondo y ha decidido no quedarse ahí. Su testimonio no busca venganza, no busca escándalo, busca algo más difícil, busca verdad, una verdad incómoda, una verdad que muchos prefieren no escuchar, pero que existe y que ella ya no está dispuesta a esconder. No quiero que nadie más pase por esto en silencio, afirma. Y en ese momento, la imagen de aquella mujer sentada en la oscuridad ya no parece la misma. Sigue siendo frágil. Sí, pero hay algo distinto en su mirada, algo que no estaba al inicio.
Algo que no se puede fingir. Una mezcla de dolor, alivio y algo más. Algo que apenas comienza a tomar forma. Porque cuando una historia como esta sale a la luz, no termina ahí. Apenas empieza. Y lo que queda ahora no es solo lo que ella ha contado, sino todo lo que aún no ha dicho. Todo lo que todavía permanece en las sombras, esperando, quizás, el momento en que también sea revelado, antes de que el silencio se rompiera, antes de que la madrugada se volviera testigo de sus confesiones. Hubo un tiempo en el que todo parecía perfecto. Un tiempo en el que el nombre de Gabriela Spanik brillaba con una intensidad casi imposible de ignorar. Ella no era solo una actriz, era un símbolo, un rostro que definía una época, una presencia que dominaba la pantalla con una fuerza magnética. Sus interpretaciones en telenovelas no solo conquistaban audiencias, creaban emociones, marcaban generaciones. Millones de personas la veían como la mujer fuerte, elegante, inquebrantable, la villana y la heroína en un mismo cuerpo, la reina absoluta del drama latino. Y mientras las cámaras la seguían, mientras los aplausos crecían, su vida parecía avanzar hacia un cuento de hadas cuidadosamente construido, especialmente cuando apareció Miguel de León, actor, carismático, admirado y aparentemente el complemento perfecto. Juntos formaban una imagen que el público adoraba. Una pareja que parecía sacada de una historia escrita para enamorar. Entrevistas, fotografías, eventos. Todo mostraba armonía, complicidad, sonrisas que parecían auténticas. Éramos la pareja perfecta, dirían muchos. Y quizás, durante un tiempo, ella también lo creyó, porque cuando el amor nace bajo los reflectores, es fácil confundir la ilusión con la realidad. Todo se veía bien, demasiado bien. Una carrera en ascenso, una relación estable, una vida que desde afuera parecía completa. Pero es precisamente ahí, en ese contraste tan perfecto, donde empieza a esconderse lo que nadie ve. Porque mientras en la pantalla, Gabriela era una mujer poderosa, capaz de enfrentarlo todo, en la vida real, algo comenzaba a cambiar, algo sutil, casi imperceptible. No sucede de golpe, recordaría después. Es como si poco a poco dejaras de reconocerte, y ese proceso, lento, silencioso, fue borrando partes de ella, pequeñas piezas, casi invisibles, que nadie notaba, ni siquiera ella al principio. La admiración del público seguía creciendo. Los personajes seguían siendo fuertes, dominantes, inolvidables, pero detrás de cada escena, detrás de cada sonrisa, había una mujer que empezaba a sentirse diferente, más callada, más insegura, más distante de sí misma. En la pantalla, yo era una reina. Susurra, como si hablara con una versión antigua de sí misma. Pero fuera de ella, hace una pausa, larga, pesada. Fuera de ella, era una mujer que poco a poco desaparecía. Y esa es la grieta más peligrosa. No la que se ve, sino la que se siente, la que crece sin hacer ruido, la que transforma la realidad sin que nadie lo note, porque mientras el mundo seguía viendo a una estrella, ella comenzaba a vivir una historia completamente distinta, una historia que no tenía guión, ni cámaras, ni aplausos, solo silencio, y una sensación cada vez más fuerte de que algo no estaba bien, aunque nadie, absolutamente nadie, parecía darse cuenta. Y entonces ocurrió algo tan pequeño, tan aparentemente insignificante, que en otro contexto habría pasado desapercibido. Una frase lanzada al aire, sin gritos, sin violencia visible, solo un cambio en el tono,
en la mirada, en la forma en que Miguel de León la observó aquella noche. «No eres la misma», dijo. Pero no sonó como una preocupación. Sonó como un juicio, como una sentencia silenciosa que se quedó flotando en la habitación. Y en ese instante, algo dentro de Gabriela Spanik se tensó. No por miedo todavía, sino por una intuición, esa sensación difícil de explicar que aparece antes de que todo cambie. Al principio, ella lo dejó pasar, como tantas otras cosas, porque ¿cómo iba a imaginar que ese momento, ese simple intercambio, sería el inicio de algo mucho más oscuro? Pero después vinieron otros, comentarios más fríos, silencios más largos, gestos que ya no eran los mismos, y poco a poco, la tensión comenzó a instalarse, primero en las conversaciones, luego en los espacios, luego en el aire mismo que compartían. Las primeras discusiones no parecían diferentes a las de cualquier pareja. Palabras cruzadas, reproches pequeños, malentendidos. Pero había algo distinto, algo que no se decía, algo que crecía entre cada pausa, entre cada mirada esquiva. No era lo que decía, recordaría ella. Era cómo lo decía, cómo me hacía sentir. Y esa sensación se volvió constante. Una incomodidad que no desaparecía, que se quedaba incluso cuando todo parecía haber terminado. Luego llegó el silencio. Un silencio denso, prolongado, que no era paz. Era distancia, era castigo, era una forma de hacerla dudar, de hacerla pensar que el problema, tal vez, era ella. Las noches comenzaron a cambiar. El sueño desapareció. El reloj avanzaba lentamente mientras ella permanecía despierta, mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto, tratando de entender en qué momento todo había empezado a romperse. Había noches en las que no dormía, confiesa, porque no sabía qué versión de él iba a despertar al día siguiente. Y ese es el detalle que lo cambia todo. La incertidumbre, el no saber, el vivir en alerta constante, como si cada día fuera un territorio desconocido. Y con cada discusión, con cada silencio, con cada noche en vela, la sensación se hacía más clara, más pesada, más imposible de ignorar. Ya no era un momento aislado, no era un mal día, no era una etapa pasajera, era algo que se repetía, que regresaba, que crecía. Y entonces, en medio de ese ciclo, ella lo entendió, no con palabras, sino con una certeza que le recorrió el cuerpo, lenta, fría, definitiva. No fue una sola vez, dice, casi en un susurro. Fue el comienzo, pausa, respiración contenida. El comienzo de una cadena de días de los que no sabía cómo salir. Y en ese instante, todo lo que parecía pequeño deja de serlo, porque cuando miras hacia atrás, entiendes que ese primer momento, ese cambio casi invisible, nunca fue insignificante. Fue la puerta que se abrió hacia algo mucho más difícil de cerrar. Y así, sin que nadie lo anunciara, comenzó a desplegarse una línea invisible, una cronología que no aparecía en ninguna entrevista, ni en ninguna portada, pero que marcó cada día de Gabriela Spanik, una etapa tras otra, como capas de algo que se iba cerrando lentamente. Primera etapa, el control. No fue inmediato, no fue evidente. Empezó con detalles, pequeños, casi imperceptibles. ¿Vas a salir así? Ese papel no te conviene. Esa persona no es buena para ti. Palabras que parecían preocupación, pero que poco a poco comenzaron a definir lo que podía y lo que no podía hacer, cómo debía hablar, cómo debía vestirse, con quién debía relacionarse. Y cada vez que intentaba cuestionarlo, la respuesta no era un grito, era algo peor,
Una mirada, fría, fija, que la hacía dudar, que la hacía callar, que la hacía pensar que tal vez él tenía razón. Una pausa, un silencio, y ella cediendo. Otra vez. Segunda etapa. El aislamiento. Sin darse cuenta, el círculo empezó a cerrarse. Llamadas que ya no respondía. Amistades que se fueron apagando. Invitaciones que rechazaba sin saber exactamente por qué. No es que él me lo prohibiera directamente, dice, pero hacía que todo se sintiera incómodo. Y esa incomodidad se volvió distancia. Luego, soledad. El mundo exterior empezó a desdibujarse, mientras el interior se volvía cada vez más pesado, más cerrado, más difícil de respirar. Incluso el trabajo, ese lugar donde ella brillaba, comenzó a cambiar. Dudas, inseguridades, decisiones que ya no parecían suyas, como si su propia voz se estuviera perdiendo en medio de otra más fuerte, más constante, más dominante, y entonces llegó la tercera etapa. Sin anuncio, sin transición clara, simplemente apareció la violencia. No siempre visible, no siempre directa, pero siempre presente. Un apretón de mano, demasiado fuerte, un gesto que no encajaba con el momento, una puerta que se cerraba de golpe, en mitad de la noche, el sonido seco, resonando en toda la casa, en todo su cuerpo. Un comentario, dicho en voz baja, pero suficiente para dejarla en silencio. Todo el día. No necesitas gritar. Recuerda, cuando sabes exactamente dónde herir. Y ahí, en esos pequeños detalles, en esos momentos que otros no notarían, estaba el verdadero peso. No era un solo acto. Era la repetición, el patrón, la sensación constante de estar atrapada en algo que no tenía nombre, o que tal vez ella aún no se atrevía a decir en voz alta. Las noches se hicieron más largas, más densas, el aire más difícil, el tiempo más lento. Cada día parecía igual, pero al mismo tiempo, peor, como si algo avanzara, sin detenerse, sin permitirle salir. Había momentos, susurra, en los que el silencio era peor que cualquier palabra. Pausa. Respiración contenida. Porque en ese silencio, yo desaparecía. Y ese es el punto. El instante en que todo deja de ser solo una relación y se convierte en una prisión invisible, donde cada gesto, cada palabra, cada ausencia tiene un peso, donde cada día es una repetición y cada intento de escapar parece más lejano, más imposible, más peligroso, y sin embargo, todo sigue, como si nada pasara, como si el mundo no pudiera verlo, como si nadie escuchara el sonido de esa puerta cerrándose, otra vez, en mitad de la noche, y en medio de todo eso, lejos de las puertas que se cerraban, lejos de las miradas que imponían silencio, había otra batalla, más profunda, más invisible, la que ocurría dentro de ella, dentro de la mente y el corazón de Gabriela Spanik, porque el dolor no siempre empuja a huir, a veces hace que te quedes, que te aferres, que esperes, incluso cuando todo indica que deberías irte. Tenía miedo, admite en voz baja, pero no era solo miedo a él, era miedo a perder lo que alguna vez fue hermoso, miedo a aceptar que esa historia que había defendido ya no existía, miedo a quedarse sola, miedo a empezar de nuevo, y entre ese miedo también había algo más, una esperanza, frágil, persistente, casi obstinada, la idea de que tal vez, solo tal vez, todo podía cambiar, que él volvería a ser el de antes, que aquello era solo una fase, un momento, un error.
Pensaba, esto va a pasar. Recuerda, solo necesito tener paciencia. Y así, día tras día, esa esperanza la mantenía ahí. Incluso cuando el fin tu sientos en silencio dolía. Incluso cuando las palabras herían. Incluso cuando su reflejo en el espejo ya no le devolvía la misma mujer. Pero con el tiempo, la esperanza empezó a mezclarse con otra cosa, algo más oscuro, más silencioso. La culpa. Una culpa que no venía de hechos reales, sino de dudas sembradas, repetidas, constantes. Quizás soy yo, pensaba. Quizás estoy exagerando. Y esas preguntas comenzaron a instalarse en su mente, una y otra vez, como un eco que no se detiene. ¿Será que es mi culpa? En pausa. ¿Qué hice mal? Otra pausa, más larga, más pesada. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Sí, y lo más doloroso, no era no tener respuestas, era creer, por un instante, que tal vez sí las había, y que todas apuntaban hacia ella. Esa es la trampa más silenciosa, la más difícil de romper. Cuando dejas de confiar en tu propia percepción, cuando dudas de lo que sientes, cuando te convences de que el problema eres tú, y aún así, te quedas, no porque no veas la realidad, sino porque ya no sabes cómo nombrarla, ni cómo salir de ella. Había días, confiesa, en los que sonreía frente a todos, y por dentro, solo quería desaparecer. Y en esa frase, breve, contenida, se esconde todo. El contraste, la lucha, la fractura, porque nadie veía lo que pasaba dentro. Nadie escuchaba esas preguntas que la acompañaban en silencio. Nadie sentía ese peso, esa mezcla de miedo, esperanza, culpa, que la mantenía atrapada en un lugar donde el tiempo avanzaba. Pero ella parecía quedarse, cada vez más, sola, dentro de sí misma. Y mientras todo eso ocurría, en silencio, en espacios cerrados, el mundo afuera seguía viendo otra historia completamente distinta. Una historia pulida, perfecta, casi irreal, en cada aparición pública, en cada fotografía compartida. Gabriela Spanik y Miguel de León parecían exactamente lo que todos querían ver. Una pareja sólida, elegante, cómplice, sonrisas sincronizadas, miradas que, desde lejos, parecían llenas de amor. Nadie veía las pausas entre esas miradas. Nadie escuchaba el peso detrás de esas sonrisas. La narrativa era clara. Están bien. Son felices. Lo tienen todo. Y cuanto más perfecta parecía la imagen, más difícil era imaginar lo contrario. Porque el público no duda de lo que se muestra con tanta seguridad. La televisión, las revistas, las entrevistas, todo reforzaba esa ilusión. Todo construía una realidad que no coincidía con lo que pasaba detrás de las puertas cerradas. Y en ese contraste se volvía aún más difícil para ella. Porque, ¿cómo romper una imagen tan fuerte? ¿Cómo explicar que la mujer que todos admiran vive algo que nadie sospecha? Incluso las personas cercanas, aquellas que la conocían de verdad, empezaron a notar pequeños cambios, detalles que no encajaban, silencios más largos de lo habitual, respuestas evasivas, miradas que se perdían por un segundo, como si estuviera en otro lugar. Algunos preguntaban, con cuidado, con preocupación, ¿estás bien? Y ella sonreía, asentía, cambiaba de tema, porque a veces ni siquiera sabía cómo ponerlo en palabras, ni siquiera estaba segura de que alguien pudiera entenderlo. Otros, tal vez, intuían algo, pero no lo suficiente, no completamente, porque lo que ocurría
No era evidente. No era visible a simple vista. Eran piezas sueltas, señales débiles, que no alcanzaban a formar una imagen clara. Y así, todo seguía. La vida pública intacta, la vida privada fragmentándose, dos realidades coexistiendo, sin tocarse, sin revelarse, hasta que el peso de esa distancia se volvió demasiado grande, demasiado imposible de sostener, porque llega un momento en el que ni la imagen más perfecta puede contener lo que ocurre detrás, y sin embargo, durante mucho tiempo, nadie lo vio, nadie lo dijo, nadie lo entendió, porque hay cosas que simplemente no se muestran, hay silencios que se esconden demasiado bien, y hay puertas que permanecen cerradas, incluso cuando todo parece estar abierto. Nadie sabía, diría después, con una calma que duele más que cualquier grito. Nadie imaginaba. Pausa. Apenas un suspiro. Lo que había detrás de esa puerta. Y entonces llegó esa noche, no diferente en apariencia, pero completamente distinta en esencia. Una de esas noches en las que el aire parece más pesado, en las que el silencio no calma, asfixia. La casa estaba en penumbra. Todo parecía detenido. Pero dentro de Gabriela Spanik algo latía con fuerza, demasiado fuerte, como si su propio cuerpo intentara advertirle, como si algo estuviera a punto de cruzar una línea. Y lo hizo. No fue un grito, no fue una escena dramática como en las telenovelas. Fue algo más frío, más directo, un gesto, un límite que se rompió sin posibilidad de regreso. La tensión acumulada durante tanto tiempo encontró un punto de quiebre, una acción que ya no podía justificarse, que ya no podía ignorarse, que ya no podía esconderse bajo ninguna excusa. El espacio se volvió pequeño, cerrado, sin salida. Su respiración, corta, irregular. El corazón golpeando con fuerza, una y otra vez, como si quisiera salir, escapar. El tiempo, detenido, cada segundo más largo que el anterior, y frente a ella, la presencia de Miguel de León, ya no como alguien conocido, sino como algo impredecible, irreconocible. En ese instante, todo lo que había tolerado, todo lo que había justificado, todo lo que había callado, se alineó, de golpe, como piezas que finalmente encajan, pero no para traer calma, sino claridad, una claridad dolorosa, inevitable. Esto no va a cambiar, pensó, no en voz alta, no con palabras completas, sino como una certeza que le recorrió el cuerpo. Fría, definitiva. El miedo seguía ahí, más fuerte que nunca. Pero esta vez, no la paralizó, la empujó, la obligó a ver lo que había evitado durante tanto tiempo. Sus manos temblaban, su mente corría. Recuerdos, dudas, excusas, todo mezclado, todo chocando. Pero en medio de ese caos, apareció algo nuevo, algo que no había estado antes. Una decisión, pequeña, frágil, pero real. La idea de que quedarse ya no era una opción. La idea de que el silencio ya no la protegía. La idea de que ese momento, ese exacto instante, no podía repetirse. El aire seguía pesado, el corazón seguía acelerado, el mundo afuera, completamente ajeno, pero dentro de ella. Algo había cambiado para siempre, algo que no podía deshacerse, algo que ya no podía ignorarse, y fue ahí, justo ahí, en medio de ese silencio tenso, de esa noche interminable, donde por primera vez, sin excusas, sin dudas, sin esperanza de que todo mejorara por sí solo, lo pensó. Claro, directo, inevitable. Tengo que irme. Pausa. Respiración contenida. Tengo que salir de aquí.
Y aunque aún no sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerzas, esa idea ya no se iría, porque ese fue el momento, el punto exacto en el que todo cambió, el instante en que el miedo dejó de retenerla y comenzó a empujarla hacia afuera. Fue la primera vez, diría después, con la voz baja, pero firme, la primera vez que pensé en irme. Y después, cuando todo pasó, o al menos cuando el momento más intenso se desvaneció, llegó algo distinto. No alivio, no paz, sino un silencio, profundo, espeso, casi irreal. La casa seguía ahí, las paredes, los objetos, todo en su lugar, pero el ambiente había cambiado, como si algo invisible se hubiera quebrado y nadie pudiera recogerlo. Gabriela Spanik se quedó quieta, sin moverse, escuchando. No había ruido, no había palabras, solo ese vacío que se instala después de la tormenta, un vacío que no calma, que no consuela, que simplemente está. El tiempo volvió a avanzar, lento, pesado, cada segundo cargado de algo que no se podía nombrar fácilmente. Miedo. Sí, pero no un miedo explosivo, sino uno silencioso, constante, que se queda en el cuerpo, en la respiración, en la forma de mirar cada rincón, como si todo pudiera repetirse en cualquier momento, sus manos, aún tensas, su cuerpo, aún alerta, incluso cuando ya no había nada ocurriendo, porque hay experiencias que no terminan, cuando acaban, continúan, dentro, en la memoria, en la piel, en la forma en que una persona vuelve a habitar su propia vida, y junto al miedo, llegaron los recuerdos, fragmentos, imágenes cortas, repetitivas, detalles que regresaban sin aviso. Una mirada, un sonido, una sensación, y cada vez que aparecían, el silencio se hacía más pesado, más difícil de sostener. Pero también, entre todo eso, había algo diferente, algo que apenas comenzaba a tomar forma. No era fuerza, no todavía, no era seguridad, tampoco. Era una especie de claridad, incómoda, dolorosa, pero necesaria. La certeza de que lo que había vivido era real, que no era exageración, que no era culpa suya, que no era algo que pudiera seguir negando. Ya no podía decirme que todo estaba bien. Pensaría después, y esa idea, aunque dolía, también habría algo, una pequeña grieta, por donde empezaba a entrar otra forma de ver, otra forma de entender, otra forma de existir. Porque después de una experiencia así, nadie queda igual. Algo cambia, algo se rompe, pero también algo despierta. Y en ese silencio, en ese vacío, en ese espacio donde todo parecía detenido, Gabriela Spanik ya no era la misma mujer, no era la de antes, no era la que sonreía sin dudas frente al mundo, pero tampoco era solo alguien destruida. Era alguien distinto, alguien más frágil, sí, más cansada, también, pero al mismo tiempo, más consciente, más despierta, más cerca de una verdad que durante mucho tiempo había evitado mirar, y mientras la noche seguía avanzando, sin testigos, sin ruido, ella permanecía ahí, en medio de ese silencio, sintiendo todo, sin poder escapar, pero por primera vez, sin querer hacerlo, porque en ese vacío, en esa calma incómoda, comenzaba a surgir algo nuevo, algo que aún no tenía nombre, pero que ya no podía desaparecer, aunque el miedo siguiera ahí, aunque los recuerdos volvieran, aunque todo pareciera incierto. Había una diferencia, pequeña, casi invisible, pero real. Ahora, ella sabía, y en ese silencio, cuando todo parece haberse detenido, cuando ya no hay gritos, ni puertas que se cierren, ni palabras que pesen,
Solo queda algo más difícil de enfrentar. Las preguntas. Llegan despacio, una por una, sin prisa, pero sin irse. Se instalan, se repiten, resuenan dentro de Gabriela Spanik como ecos que no encuentran respuesta inmediata. Pausa, respiración corta, mirada fija en un punto que ya no está. ¿Cuánto tiempo soporté todo esto sin que nadie lo supiera? Silencio, largo, incómodo. ¿En qué momento dejé de reconocer que estaba sufriendo? Otra pausa, más profunda. ¿Por qué no me fui antes, cuando aún podía? Las preguntas no buscan culpar, pero duelen, porque obligan a mirar hacia atrás, a recorrer cada instante, cada decisión, cada momento en el que quedarse parecía más fácil, más seguro, más posible que irse. ¿Qué me detenía? ¿El miedo? ¿El amor? ¿O la costumbre? El aire se vuelve denso otra vez, como si cada pregunta abriera una puerta distinta, y detrás de Kashdoi hubiera algo que aún no está listo para ser dicho en voz alta, pero no son solo preguntas sobre ella. Poco a poco, se expanden, se vuelven más grandes, más inquietantes, más difíciles de ignorar. ¿Cuántas personas están viviendo ahora mismo lo que yo viví? Pausa. ¿Cuántas están en una habitación, en silencio, dudando de sí mismas, creyendo que es su culpa? El peso de esas preguntas no se queda en una sola historia. Se multiplica, se extiende, atraviesa realidades que nadie ve, que nadie muestra, porque el dolor, cuando es silencioso, se esconde mejor. ¿Cuántas siguen sonriendo frente a todos, mientras por dentro se están rompiendo? El ritmo se hace más lento, más profundo, cada palabra más pesada que la anterior. ¿Y cuántas aún no saben que pueden salir? Silencio, absoluto. No hay respuesta. No todavía. Solo preguntas, suspendidas, abiertas, esperando. Quizás que alguien más, en algún lugar, también las escuche, también se reconozca, también empiece a preguntarse lo mismo, sin saber aún que ese podría ser el primer paso. Y cuando el ruido se apaga, cuando las versiones empiezan a circular, cuando las palabras verdad y culpa aparecen en todas partes, surge otra mirada, más lenta, más incómoda, más difícil de aceptar, porque no todo cabe en una sola definición. No todo puede reducirse a una etiqueta. Lo que vivió Gabriela Spanik, ¿es únicamente violencia? ¿O es también una historia llena de matices, de momentos que se contradicen, de emociones que no encajan en una sola explicación? Pausa. ¿Puede una relación ser al mismo tiempo amor y daño? El pensamiento queda suspendido, sin respuesta clara, porque hay recuerdos que no son completamente oscuros. Hay instantes, tal vez breves, donde todo parecía distinto, donde la conexión existía, donde la historia tenía otro sentido. Y sin embargo, eso no borra lo otro, no lo justifica, no lo explica por completo. ¿Hasta qué punto alguien desde fuera puede entender lo que ocurre dentro de una relación? Se otra pausa, más larga, más pesada, porque mirar desde afuera siempre es más simple, más ordenado, más lógico, pero vivirlo desde dentro es otra cosa, es confusión, es contradicción, es permanecer cuando todo indica que deberías irte, es dudar incluso cuando el dolor es evidente. ¿Es posible ver toda la historia sin haber estado ahí? Entonces la pregunta se queda, flotando, sin dirección, sin intención de señalar, porque no se trata de elegir un lado, ni de decidir quién tiene la razón. Se trata de reconocer que hay partes que nunca se dicen,
que hay silencios que contienen más que las palabras, que hay detalles que cambian todo, pero que no siempre se cuentan. También está la figura de Miguel de León, presente, inevitable, parte de la historia, pero no necesariamente explicada en su totalidad, porque cada relato, cuando se abre, deja ver solo fragmentos, nunca el todo, nunca cada pensamiento, cada emoción, cada momento exacto. Y ahí, en ese espacio incompleto, nace la duda, no para cuestionar el dolor, sino para entender su complejidad. ¿Puede una historia tener más de una verdad? Silencio, profundo. ¿Puede alguien comprender realmente lo que no vivió? Y así, sin conclusiones, sin juicios, la historia se queda abierta, no como una respuesta, sino como un reflejo, fragmentado, incompleto, humano, donde cada mirada, cada interpretación, cada silencio, forma parte de algo que quizás nunca podrá ser contado del todo, y al final, cuando las palabras ya no alcanzan, cuando las preguntas siguen suspendidas y las respuestas no llegan, solo queda una imagen, fija, inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse ahí, una habitación, en silencio, iluminada apenas por una luz amarilla tenue, que no calienta, que no consuela, solo revela lo suficiente, lo justo, para no perderse en la oscuridad, frente a esa luz, un espejo, antiguo, quieto, devolviendo un reflejo que ya no es el de antes, un rostro cansado, marcado por noches sin descanso, por pensamientos que no se apagan, por recuerdos que regresan sin permiso. Es Gabriela Spanik, o quizás es solo una mujer, una cualquiera, alguien que ya no necesita explicar nada, alguien que ha dicho lo que pudo y ha callado lo que aún no sabe cómo nombrar, sentada, sin moverse, con la mirada perdida en ese reflejo que parece ajeno, como si estuviera observando a otra persona, como si intentara reconocerse, o tal vez despedirse de lo que fue. El aire no se mueve, el reloj no se escucha. Todo parece suspendido, en un instante que no termina. Y en ese espacio no hay gritos, no hay respuestas, no hay conclusiones, solo presencia, solo cansancio, solo una calma extraña, que no es paz, pero tampoco es tormenta. Una pausa, larga, profunda, inevitable. Ella sigue ahí, sin decir nada, sin llorar, sin reaccionar, simplemente estando, como si ese silencio fuera lo único que queda, lo único que puede sostener, y el reflejo no cambia, no sonríe, no se rompe, solo permanece, observándola, mientras la luz, lentamente, sigue cayendo sobre ese rostro que ahora ya no intenta ocultar nada, y así, sin cerrar, sin terminar, la imagen se queda, suspendida, en esa habitación, en ese instante, en ese silencio que no explica, pero que lo contiene todo,